buenas tardes a todas, a todos. Bastante información, son 3 días que nos hemos alimentado, creo, de muchísima información y principalmente para Bolivia porque estamos en la recta final para llevar adelante nuestra encuesta. Tenemos antecedentes muy parecidos y lo que me enseña la experiencia de este evento es que los cines y el mecanismo tienen que ir muy unidos cuando empezamos o decidimos hacer una encuesta, porque para el mecanismo casi toda la información es válida, necesitamos bastante información y el INE técnicamente nos hace aterrizar en muchos aspectos de lo que se puede o no medir y de lo que nos pueda servir. Entonces es un trabajo muy coordinado el que debemos emprender. Bolivia, al igual que los otros países, tiene una ley específica, pero principalmente cronológicamente en estos últimos 10 años, el 2008, tenemos un Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades. Este Plan Nacional ha sido elaborado el 2008, es el 7º en el país y una característica fue que los anteriores no se cumplieron en un 100%, por tanto intentamos en este periodo que este sí se cumpliera. Y tiene una visión a largo plazo, hasta el 2020 se reconozca el aporte de las mujeres al desarrollo del país. Este reconocimiento está expresado en igualdad de oportunidades para el acceso a servicios, la plena participación en espacios de decisión y la distribución equitativa de los recursos económicos, tecnológicos y patrimoniales, creándose las condiciones para una vida libre o en razón de género. Dentro de este plan de igualdad de oportunidades hay un eje específico para la violencia en razón de género contra las mujeres, igualmente hasta el 2020 que el Estado boliviano en los niveles de gestión pública genere las condiciones para una vida libre de violencia. Entonces ese es nuestro marco en el cual iniciamos nuestras actividades como mecanismo en estos últimos años y posteriormente la Constitución que fue promulgada el año 2009 con un artículo específico, el artículo 15, pero principalmente que esta Constitución marca transformaciones ya que se desarrollan avances sustanciales en la protección de los derechos de las mujeres con más de 21 artículos dentro de ya constitucionalizados. Entonces eso nos da pie al mecanismo a seguir avanzando y lo hacemos principalmente con 2 leyes. La 045, que es muy importante en el país, que es contra el racismo y toda forma de discriminación. Ahí hay ciertos lineamientos para los derechos de las mujeres, pero posteriormente en la gestión 2012 se promulga la ley 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, que es uno de los primeros en la región. ¿Y por qué impulsamos primero esta normativa? Es precisamente porque en Bolivia se da una revolución y de participación política de las mujeres con una nueva ley en la que obliga a las mujeres, en realidad nos obliga a participar de la cosa pública, principalmente a ser concejalas, a ser diputadas con una ley electoral donde está la paridad y alternancia. Entonces se da un fenómeno donde la mayoría de las mujeres participamos y invadimos un espacio netamente masculino y por lo tanto empieza la violencia también, ¿no? Contra concejalas principalmente en diferentes municipios, lo que hace y la sociedad demanda la promulgación de esta ley contra el acoso y la violencia política. Hay muchos casos en Bolivia, muchos en la impunidad a pesar de la norma, porque a pesar de estos 2 avances, de estas 2 normativas, porque al siguiente año se promulga la ley 348, ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y se convierte de una ley que era familista y de conciliación y en el ámbito intrafamiliar a un espacio mucho más grande y se convierte en delito. Todo acto de violencia contra las mujeres es un delito. Esto ocasiona que el sistema punitivo principalmente colapse, porque no estuvimos preparados para afrontar estos delitos. Todos los servicios colapsan porque no sabían cómo atender, ¿no? A pesar de que el sistema penal
es el mismo para cualquier tipo de delitos, pero siempre en temas, sabemos, todas las que trabajamos dentro de los mecanismos, se hace más complicado explicar. Entonces, los altos índices de impunidad en la aplicación, a pesar de la corta edad, de uno de 4 años y otro de 3 años, realmente nos ha conflictuado, y como mecanismo nos ha obligado también a atender y capacitar a todas las instancias en las rutas que hacen a la atención de la violencia. Esto acompañado de que no tenemos registros administrativos, a pesar de que se producen en las diferentes instancias, pero no se logró consolidar muchos de ellos. El año 2015 concluimos con que Bolivia tiene 96 casos de feminicidio y ningún dato, y no hay datos oficiales. Entonces, para el mecanismo eso es preocupante, de no poder responder en esa medida, por eso también el impulso de la encuesta, pero ya el 2008 nosotros hicimos un intento de que a partir de los registros administrativos de las instancias que hacen atención a nivel local, y además de la encuesta ENSA, que tiene un modo específico para la atención, intentar datos, tener datos, contar datos. Entonces, lo que hacemos que a partir de estos registros administrativos de violencia familiar y doméstica, el 2010 podamos, a partir de una herramienta, un cuaderno de transferencia de datos que quisimos implementarlo, y lo hicimos de hecho en 74 municipios de todos los departamentos de Bolivia, aplicar este instrumento que tenía la identificación y ubicación del servicio de atención, que era lo que nos importaba, características de la víctima, características de la denuncia y características del agresor. Fue el primer intento que hizo el INE y el BIO en poder, a través del Registro Único de Violencia, contar con registros administrativos. Esto, ¿con qué retrocedo? ¿Con cuál retrocedo? ¿Con esta? Perdón. Esto nos ha permitido tener un dato, el 2009, ¿no? Que de cada 10 personas que han sido atendidas en cualquier servicio, 9 mujeres sean las denunciantes por violencia y un solo varón. Pero además, esto también nos ha permitido contar con datos que de estas 9 mujeres que en algún momento han sufrido alguna violencia, solo 2 denunciaban o llegaban a este mismo servicio o continuaban con la atención. Ese ha sido un primer dato que ha quedado, y les diré que oficialmente todavía se maneja. Sin embargo, las ONGs o los organismos financieros que lograron también hacer una evaluación dijeron que de cada 10 mujeres que sufren violencia, solo 7 denuncian, y eso es como un dato oficial que manejamos, ¿no? Pero no tenemos la veracidad todavía. Se promulga la Ley 348 y para el mecanismo se viene un reto muy importante, porque en el artículo 11 tenemos el CIPASE, que se llama que el mecanismo tiene la obligación de implementar el CIPASE. El CIPASE es el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia. Para el mecanismo fue complicado el año 2013 porque decíamos, ¿y ahora qué hacemos con esto? Primero, por la debilidad del mismo mecanismo. El mecanismo, yo he visto muchos países, ustedes tienen un ministerio, un viceministerio o finalmente un instituto que está fortalecido en comparación con Bolivia, que es solo una dirección de 5 componentes y algunos con el apoyo de organismos internacionales, consultorías que van apoyando. Entonces, tiene mucha debilidad el mecanismo en Bolivia. Sin embargo, hay mucha voluntad política de otras instituciones. Por ejemplo, para la promulgación de esta ley realmente fue una decisión presidencial que nos aportó muchísimo para tomar decisiones. En realidad, el trabajo y la lucha contra la violencia son decisiones políticas, son decisiones que nos ayudan a cumplir con los objetivos o con los logros que hasta ahora se han ido cumpliendo. Entonces, el artículo 11 que da lugar a este sistema y faculta al mecanismo, que es el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades a través de una dirección, hacerse cargo de aquello. Y este sistema hasta este momento lo que ha podido trabajar para hacer
lo posible es a través de la institucionalidad, por lo que se crea la unidad especializada de actuación frente a la violencia en razón de género en el Ministerio de Justicia. Estratégicamente vimos que es la única manera de poder llevar adelante este reto, porque tiene que haber institucionalidad. La primera experiencia en el trabajo del 2008 solo lo asumimos con organismos financieros que nos apoyaron, y cuando terminó el presupuesto se cayó. Entonces no queremos cometer ese mismo error, por eso es que creamos esta unidad que tiene que estar acompañando al mecanismo, pero para la implementación de la Ley 348, la Ley Integral. Y este instrumento, lo que hemos ido creando en este proceso con esta unidad son instrumentos, varios instrumentos, porque Bolivia con las autonomías tienen responsabilidad a nivel departamental, a nivel municipal y a nivel local. Y tenemos todos esa responsabilidad y vimos una fortaleza que lo que tenemos que hacer es especializar a estas unidades que son a nivel local, por lo que se ha creado un modelo único para el tema de prevención, para trabajar primero la persecución y la sanción, porque con la implementación y la demanda de la Ley 348 vimos que quedaban muchos casos en la impunidad, entonces le dimos énfasis en la persecución y la sanción. ¿Y por qué? Porque les decía, nos había sorprendido pasar de lo que era familiar a un tipo penal, todo el sistema había colapsado y había que darle énfasis a la persecución y a la sanción. Entonces también creamos la unidad de atención integral inmediata, porque no podemos aseverar que la violencia haya aumentado en Bolivia principalmente, sino que a partir de que no hay una persona en Bolivia que no conozca la Ley 348, salvo tal vez niños, niñas, pero la mayoría sabe y conoce. Por tanto, la demanda ha aumentado y había que crear mayores servicios, y lo que hicimos fue lo primero, ¿no? Crear mayores servicios de atención, pero ya con mayor especialización para la atención de la violencia. También tenemos un modelo boliviano, decimos boliviano porque tiene que haber varias intervenciones a nivel departamental y municipal, y había que crear las condiciones para este nivel, que tienen direcciones de género en las gobernaciones y los municipios, y nos demandaban al mecanismo cómo implementamos la Ley 348, entonces elaboramos instrumentos de actuación por fases para atender a nivel preventivo, la atención inmediata, la protección, persecución, sanción y la restitución de derechos, que son los puntos que tiene este modelo. Y bueno, la estrategia de inversión pública, al ser autonómico, a nivel departamental y municipal tienen un presupuesto que también es nuevo en Bolivia, todo esto fue nuevo en estos últimos años, obligaba a que el mecanismo también dé ciertos instrumentos para que a nivel local puedan invertir en el monto que tenían, pero además captar mayores recursos para la lucha contra la violencia, y esos instrumentos nos han permitido trabajar coordinadamente con todas las regiones a nivel local. El mismo CIPACE tiene también otros instrumentos, como la guía de la declaratoria de alerta. En nuestra Ley 348 está también estipulado aquello. Es a más largo plazo, pude escucharlo de México. El nuestro, si se declara alerta, un municipio o un departamento o cualquiera a nivel local tiene la facultad de declarar la alerta donde se presenten mayores casos de violencia, y dura un año. El presupuesto es complicadísimo porque el gobierno local tiene que destinar los fondos y ellos exigen a nivel central, y ahí como que se presenta el mismo problema de México. Sin embargo, muchos gobiernos locales han podido responder a aquello y le han destinado mayor presupuesto que el que se tiene, ¿no? Y que siempre es menos para la lucha contra la violencia. Y en fin, son instrumentos que hemos ido trabajando a nivel local y que forman parte de este sistema que a nosotros nos ayuda de alguna manera a contar con registros administrativos, porque además lo que queremos es tener un registro único de violencia. Ese es un reto
grande porque cada instancia tiene su particularidad, pero lo que estamos tratando es de identificar ciertos indicadores comunes para evitar el subregistro, y ese es un reto que este año también lo vamos a ir implementando a través de un sistema informático. También se han creado indicadores junto con el INE y el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Hemos logrado elaborar los indicadores de derechos humanos, y dentro de los derechos humanos hay un grupo específico sobre la violencia. Estos están en el INE, en la página del INE, y hemos ido identificando, por ejemplo, los indicadores estructurales de proceso, de resultados agrupados en 4 atributos: salud sexual y reproductiva, violencia de pareja y o familiar, violencia en espacios institucionales, laboral, educación, justicia y otros, y la violencia en situaciones de desastres, ¿no?, que son naturales, sociales. Entonces, estos indicadores están en el INE y, como les digo, nunca es poco para nosotros, fueron más de 74, pero el INE nos ha ayudado a ir puliendo estos indicadores para que sean medibles y nos pueda servir correctamente. El tema de feminicidio también está en nuestra ley 348. Ha sido para nosotros difícil responder a un principio a datos estadísticos, de hecho lo es la policía. Un avance importante que tengo que comentarles es que con la ley 348 todas las instancias públicas ha sido un mandato que deben atender este tipo de temas, y la policía fue el primero porque ha ido identificando ciertos tipos de violencia que antes ni se les ocurría a la policía, como es la violencia política, y ahí tenemos un listado en la policía, en sus registros, de más de 30 tipos de violencia que pueden sufrir las mujeres, y para nosotros es un avance porque eso no se reconocía dentro de la policía y era mucho más difícil para nosotros. Entonces, en el tema de la Defensoría del Pueblo ha hecho una investigación ante los casos de impunidad, principalmente porque los datos que la policía tenía de un hecho de asesinato de mujeres o feminicidio, con las sentencias pues, ni menos del 1%. Entonces era necesario, y la Defensoría del Pueblo hace este análisis y nos ayuda mucho a identificar cuáles son los problemas, y es precisamente el tema de la atención. También tenemos el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, que hace una investigación, una encuesta del delito. Lo que estamos trabajando con este observatorio es tratar de que haya indicadores también sobre violencia. De hecho, ya lo han ido incorporando con algunos instrumentos, sacando este último de la caracterización geográfica del delito, y ahí está la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, que es parte de la ruta de atención, y eso es muy lento, pero hemos ido avanzando con este observatorio, que son locales. También somos respetuosos de todas las investigaciones y todas las encuestas que hace la sociedad civil. Muchos de los casos se hacen en coordinación con el Estado, otros los hacen solos. Consideramos que es importante todo el trabajo que hace la sociedad civil, principalmente cuando lo hacen con el Estado, que nos serviría a ambos. Uno de ellos es el sistema de monitoreo de la Alianza de Mujeres. Son más de 50 organizaciones de la sociedad civil que hacen un seguimiento a través de con la ley 348, y han creado el sistema de monitoreo al cumplimiento del estándar de la debida diligencia por el tema de impunidad. ¿Cómo están los servicios de atención en todas sus esferas? La policía, los servicios a nivel local, el órgano judicial, que es lo que nos interesa para principalmente disminuir la impunidad en este tipo de casos. Son encuestas de percepción, por supuesto, pero que los tomamos en cuenta porque muchos de los datos que se ven reflejados en estas investigaciones los sacan de fuentes locales, o sea, de la Fuerza Especial, de la policía, en fin, entonces son válidos para tomarlos en cuenta. Hay otros que hace la sociedad civil, como había una ONG CIDEM, ahora desaparecido, tenía el Observatorio Manuela, que hacía el seguimiento a feminicidios a nivel nacional, era un dato importante,
que da así una revisión, la coordinadora de la mujer, que tiene un observatorio de género también allá, y Solidaridad Internacional, que es el diagnóstico sobre la situación de la investigación. Entonces, y muchos otros, por supuesto, pero somos respetuosos y nos ayudan y, por supuesto, necesitamos mayor coordinación con algunas de ellas para dar datos oficiales al respecto. Y esta mañana le escuchaba a la compañera del Paraguay, que hizo mención a una investigación sobre costos empresariales, también se hizo en Bolivia, pero no en coordinación con el Estado, lo hicieron solos, pero sí consideramos que ha sido importante los resultados que ha sacado a través de este programa Combo Mujer, estudio descriptivo basado en la aplicación de cuestionarios estructurados al personal de empresas privadas de Bolivia. Durante el horario de trabajo, los resultados son interesantes, la publicación saldrá recién. Entonces, estas investigaciones que hace la sociedad civil de alguna nos ayuda considerablemente al mecanismo, pero nuestro interés es dar datos oficiales y la encuesta es nuestro gran reto y también el SIPAS, el sistema integral que nos ayudará a tener datos más estructurados con registros administrativos y a partir del 2017 o 18 ya tener datos oficiales y poder responder a la demanda de la población. Gracias.